All right. Okay. So we are in Acts chapter 19. Okay, entonces estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. You got a water? Or is she gonna get you? I got the water. Okay, good. But before that, Pero antes de I esto, want to share a story with you. quiero compartirles una historia. Now, there was a young boy Había un joven that had a horrible habit of gossip. que tenía un terrible vicio de estar en los chismes. Era chismoso. Getting him in a lot of trouble. Se metía en muchos problemas. Every single time he talked about somebody, Siempre que hablaba de alguien, he would criticize them. siempre los criticaba. So to motivate him to stop, Entonces, para motivarlo para que parara de hacer esto, his parents, sus padres they had a lot of money, okay? tenían mucho dinero. They offered him Le $1,000 ofrecieron $1,000 if he could go 1 month si podía ir por un solo mes without speaking one negative word about sin anyone. decir una cosa negativa de quien fuera. Okay? But the other part of it, Pero la otra parte de eso, if he messed this up, si él no lo hacía, they were going to send him to a private military school lo iban a mandar a una escuela militar de esas privadas so he could learn how to control his words. para que pudiera aprender cómo controlar su vocabulario. So they warned him Entonces le anticiparon it was going to be hard que iba a ser duro just to control these words. para controlar estas palabras. So the first week, Entonces la primera semana they were very optimistic fueron bien optimísticos and relieved y se relajaron. because every time a person was mentioned, Porque siempre que mencionaban a una persona, you could see him hold back his words, ustedes lo podían ver que se detenía con sus palabras. but instead of talking, En vez de hablar, he would leave. él se retiraba. Inteligente, ¿sí? He would just leave. He would just walk away. Entonces, simplemente se alejaba. While he was at school, Cuando estaba en la escuela, they had his sister watching him. tenían a la hermana de él que lo estaba cuidando. And she confirmed that he did the same thing at Y school. ella confirmó que él le hacía lo mismo en la escuela. Every time, Todas las veces, he would just walk away él nomás se alejaba de la situación in the middle of every en conversation. la medio de cualquier conversación. Now, this happened for an entire month. Esto pasó por un mes entero. At the end of it, Al fin del mes, the parents invited the boy to the living room los padres invitaron al joven a la sala to get his para $1,000. darle sus $1,000. But before they gave it to him, Pero antes de dárselo a él, the phone rang. el teléfono sonó. The director of the school called El director de la escuela habló to tell them that he was suspended que él había sido suspendido for all of the horrible things he was saying about people, por todas las cosas horribles que había dicho de la gente, including things about teachers incluyendo cosas de los maestros and the parents. y de los padres. The parents were surprised. Los padres están bien sorprendidos. And they asked, when has he been saying all these Y le things? preguntaron, ¿cuándo fue cuando él dijo todo esto? And they said, just look at his Facebook Pero page. si, nomás fíjate en la página de Facebook And sure enough, y seguramente the whole page was full toda of la horrible página things está llena de cosas horribles que había escrito about teachers, de maestros, about his de friends. sus amigos, And they said, y dijeron, why did you say all those horrible ¿por things? qué dijiste todas esas cosas horribles? He said, I didn't say them. Dijo, no las dije, I wrote them. las escribí. So did he get the money? So, so we're eventually going to get to the reason for that story. So eventualmente vamos a llegar a la razón por la cual de esta historia. But first, Pero primeramente we're going to get a little bit of background vamos a ver un trasfondo. to see what's going on in Paul's life ¿Qué es lo que está pasando en la vida de Pablo in the early church in these en chapters. la iglesia temprana, en las primeras iglesias? We're going to start with verse 21. Vamos a empezar con el versículo 21. And yeah, I'm in charge of the audio too, so bear with me. Él está encargado del audio también, entonces ténganle paciencia. And the video, so Y you el bring video, that él es down. el todo. Okay, so let's Entonces, read 21 and 22. vamos a leer el 21 y el 22, por favor. Someone read that. Aarón. Léale, hermano. Pasadas estas cosas, Pablo descendió en el espíritu y la Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma.
Habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. We're going to see a map a little later, Vamos a ver un mapa más adelante just to give you an idea of where these places are. para darnos una idea de dónde están esos lugares. But what I want us to notice first Lo que quisiera que notáramos primeramente, is that ministry is never meant to be alone. que el ministerio nunca ha sido para que esté solo. Okay? The work is never supposed to be alone. El trabajo nunca debe ser una sola persona. Paul had Timothy with him. Pablo tenía a Timoteo con él, He had another guy with him, tenía otra persona con él and he brought these people with him. y traía a toda esa gente con él. Now, it's not supposed to be a one-person job. No debe de ser de un trabajo de una sola persona. Okay? If the apostles used assistants Y si los apóstoles usaron asistencia to help them in the work, para ayudarles a ellos en la obra, well, then we definitely need a lot of help. entonces definitivamente nosotros necesitamos mucha ayuda. Whoever's doing ministry Todos los que estén haciendo el ministerio, in any position, en todas las posiciones, we need to be looking for how we can help them. debemos estar buscando en cómo le podemos ayudar. Okay? That's ministry. Eso es ministerio. And it's what it means to be a church, Y es lo que significa de ser una iglesia, working together trabajando juntos to fulfill the vision for the church para llenar la visión, cumplir la visión de la iglesia that God has given to us. que Dios ha dado a nosotros. Now, we are fortunate just the last couple of days Somos afortunados que a los 2 pasados días that we did the Vacation Bible School. que hicieron la escuela bíblica de vacaciones. Okay. We did Navidad. We did because we're a little late for the vacation. Estamos un poco tarde para la vacación, entonces hicimos Navidad. Gracias a COVID y el gobierno. But we did it. Pero lo hicimos. We had 70 kids, Tuvimos 70 niños, 23 youth. 23 jóvenes, We had 13 teachers, right? 13 maestros, 10 mothers 10 madres that attended the event. que atendieron el evento. And cocineros, there were 13 total workers. Eran 13, Oh, más trabajadores también. había Okay. mucho más trabajadores. So we worked with another church, Entonces trabajamos con otra iglesia, the Iglesia en San Pedro. la iglesia en San Pedro. Now we're Calvary Chapel. Somos iglesia Calvario, They're a Baptist church, ellos son iglesia bautista, but it doesn't matter. pero no importa, We work together. trabajamos juntos. We are one body. Somos un solo cuerpo. Somebody's a hand and somebody's a foot. Alguien es la mano, alguien es el pie. I think I'm the mouth Yo creo que yo soy la boca. because I talk a lot. Hablo mucho. No, But everybody has a part. pero cada quien tiene su parte. Even as a church, Y de hecho, como una iglesia, there are churches hay iglesias that their their real purpose que su propósito real is to support missions, es de apoyar misiones, to finance missions. para financiar a misiones. And there's other churches Y hay otras iglesias that prepare missionaries. que preparan misioneros. And if we work Y together si trabajamos juntos, instead of divided, en vez de estar divididos, we would have a much bigger impact on this. tuviéramos un impacto mucho más grande. So that's one of the things that we're doing as a church, Es una de las cosas que estamos haciendo como iglesia. is work with other Es churches. trabajar con otras iglesias. We had another church Tenemos otra that iglesia also helped us que nos ayudó the last 2 days. en los últimos 2 días. So really, it was a partnership of 3 En churches. realidad fue un compañerismo de 3 iglesias. And in addition to that, Y para añadirle a esto, some of the finances for that ministry, algunas de las finanzas de este ministerio they came from another vacation Bible vinieron de school. otra iglesia de bíblica de vacación. They had their event, Ellos tuvieron su evento and at the end of their event, y al final del evento de ellos they asked all the kids le preguntaron a todos los niños and all the moms y todas las mamás if they wanted to give an offering si querían dar una ofrenda to help us with our school. para ayudarnos a nosotros con la escuela. And they raised for like 4,000 pesos, Y almost 5,000 juntaron pesos. como casi 5,000 pesos. So that's what paid for a lot of the material Entonces, eso se usó para mucho lo del material, for the kids, para los niños, the la decorations. decoración. So that means 4 churches worked Entonces together. significa que habían 4 iglesias involucradas.
And then we had other people Y tuvimos otra gente that heard we were doing it, que escucharon que lo estábamos haciendo and they gave a donation. y ellos dieron donación. So 4 churches, Entonces, 4 iglesias, 2 different ministries 2 ministerios diferentes that helped us also que nos ayudaron también to minister to 70 kids para ministrarles a 70 niños and 23 youth y 23 jóvenes and 10 moms y 10 mamás. to share the love of God, De compartir el amor de Dios, to teach them the word of God, de enseñarles la palabra de Dios and to introduce many of them y para introducir a muchos de ellos for the very first time por su primera vez to Jesus. a Jesús. That's what church is supposed to look like. Es así como la iglesia debe de ser. That's what it was like back then, Es así como era antes, before they had denominations antes que tuvieran las denominaciones and divisions. y las divisiones. They had their problems, Ellos tenían sus problemas, but it would be a lot easier now pero pudiera haber sido más fácil ahora if there were an apostle here, si hubiera un apóstol aquí, Paul or Peter, Pablo o Pedro, that could just say, nope, that's not working. que dijera, no, así no está funcionando. Somebody with that kind of authority. Alguien con ese tipo de autoridad. Well, guess what? Pero ¿saben qué? We do have that. Sí tenemos eso. It's called the New Testament. Se llama el Nuevo Testamento. It's the teachings of the apostles. Son las enseñanzas de los apóstoles. If we ever have a question Si alguna vez tenemos una of pregunta, what we should be doing lo que deberíamos de hacer, and what we shouldn't be doing, lo que no deberíamos de hacer, we go to the apostles vamos a los apóstoles and we see what they say. y vemos lo que ellos dicen. And there's something in there about every situation. Y siempre hay algo ahí de todo tipo de situación. So ministry is not supposed to be alone. Entonces, ministerio nunca debe estar solo. So Paul Entonces, Pablo was doing ministry with his assistants. estaba haciendo el ministerio con sus asistentes. So let's read 23 through 20. Leamos del 23 al 27. Hermano, ahora sí. Alguien. Te toca, hermano. Cualquiera empezar para leer primero. Sí. Espérate. Cualquier persona. No sit anyway. Just let them do whatever. No pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba, ¿no? Templecillos de plata Diana, Artemisa y producía no pocas ganancias a los artífices. Reunió a estos juntos con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prioridad depende de este comercio. Prosperidad. Está bien. Prosperidad, sí, está bien. Prosperidad. Es una palabra importante. Prosperidad, está bien. Depende de ese comercio. ¿Sí? Depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Efesos, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella aquí ayer adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. So, Entonces, there's some interesting part here. hay una parte interesante aquí. I'm going to go back to it. Voy a devolver a esto. He says, Paul is teaching Dice, Pablo está enseñando that the idols made with hands, que los ídolos hechos por las manos, the gods los dioses that are made with hands, que están hechos por manos, are not gods. no son dioses. Well, for me, Entonces, para mí, that's obvious. esto es obvio. I don't think anybody could argue with that. No creo que alguien tenga algún argumento sobre esto. If you make a god with your Si hands, haces un dios con tus manos, that's not a god. eso no es un dios. That's not a real No god. es un dios verdadero. So this is his first mistake. Entonces, este es su primer error. But it's something we learn in what we call apologetics. Entonces, si algo hemos aprendido en la Apologéticas. apologéticas, Okay.
It's called it's defending the faith. Es defendiendo la fe. Okay, with debate and argument Con if debate y necessary. argumento si es necesario. Not argue like, "Rah, No enojado," estar okay? argumentando y gritando y peleando. Pero lógicas, de lógica. This is what we call Esto es lo que llamamos a self-contradictory statement. un estado de No, contradictoria. declaración autocontradictoria. Autocontradictoria. Okay? It contradicts itself. Se contradice sola. If somebody were to say, Si alguien dijese, here's a God, aquí está un Dios, I made it with my own hands. lo hice con mis propias manos, Automatically you could say, automáticamente tú puedes decir, well, then that's not a God. eso no es un Dios. How could you make a God ¿Cómo puedes hacer un Dios with your own hands? con tus propias manos? You can't. No puedes. See, the advantage we have with the truth La ventaja que tenemos nosotros con la verdad is whatever accusations are made, es de que cualquier acusación que se nos hace, whatever arguments are created cualquier argumento que sea creado against the truth, en contra de la verdad, it will always fail siempre va a fallar. because the truth is reality. Porque la verdad es la realidad. Okay? But false teachings Pero la enseñanza falsa always has contradictions siempre tiene contradicción because it's false. porque es falsa. And our job is to look and discover this. Y nuestro trabajo es de buscar y descubrirla. When somebody says, Cuando alguien dice, well, I believe in this God. yo creo en este Dios, Well, where did you get that God? entonces ¿de dónde agarraste ese Well, I Dios? bought it at the store. Pues lo compré en la tienda. Okay. Está bien. Who made it? ¿Quién lo hizo? Because that person Porque esa persona must be more powerful than your God, tiene que ser mucho más poderosa que Dios, than your God. que tu Dios. I would rather worship the person that made it Yo preferiría glorificar o darle alabanza al que la hizo instead of en vez worshiping the thing. de glorificar a la cosa. Whoever made it's more powerful, Quien lo haya hecho es más poderoso. right? Logic. Lógica, ¿verdad? It just makes sense. Nomás tiene sentido. So Entonces, false religions las religiones falsas will always have contradictions. siempre van a tener contradicción. We just have to find them Nomás las tenemos que encontrar to show people para enseñarle a la gente that what they believe is in something that is not true. de lo que ellos creen es algo que no es verdad. Now, I had a friend one time, Yo tenía un amigo en un who's tiempo, actually a family member. de hecho es un miembro de nuestra familia. He told me, Él me dijo, let people believe whatever they want to believe. deja que la gente crea lo que ella quiera. And I told him, Y le dije, but what if it's dangerous for them? pero ¿qué si es peligroso para ellos? And he said, Y él dijo, still, let them believe whatever they want. de todos modos, déjalos que crean lo que ellos quieran. So what if it's going to hurt them? Les dijo, ¿y qué si les lastima o los hiere? Let them believe what they want. Deja que crean lo que ellos quieren. And I said, do you do that? Y le dije, ¿y tú haces eso? He said, yeah. Dijo, sí. I never force somebody to believe what I want to, what I Yo believe. nunca forzo a nadie que crea lo que yo creo, Said even if it's not true, aunque no sea verdad, even if it's damaging to them. aunque sea dañoso para ellos. And he said, Y él yep, dijo, I will never do that. Yo nunca hacerlo. And I told him, y le dije, an hour ago, I heard you in a conversation with your mom, hace una hora te oí en una conversación con tu mamá, who has a little bit of paranoia. que tiene un poco de paranoia. She lived in Idaho, Ella vivía en Idaho, and he was talking to her on the phone. y él estaba hablando con ella por teléfono. And he was telling me the story. Él me estaba diciendo la historia. And he was telling me, Él me no, I estaba didn't hear him diciendo- on the phone. He told me about the conversation. No escucha en el teléfono. No Él- estoy escuchando él lo que él habla, explíqueme la él me conversación, platicó a mí. Okay. And he told me, él me dijo, that his mom Que su mamá was paranoid estaba paranoia because she heard a lot of military airplanes porque escuchaba muchos aviones de la militar above her house. sobre su casa. She lived in Idaho Ella vivía en Idaho, on the border of Canada. en la frontera de Canadá. And Entonces, toca ya. So
when she heard these airplanes, Cuando ella escuchaba estos aviones, she was scared le daba miedo, because she heard something about China porque escuchó algo sobre China, that was planning to invade the United que States. estaban planeando invadir Estados Unidos. And she called my brother-in-law Y le habló a mi cuñado and she told him, y le dijo, I'm scared. tengo miedo, They're attacking nos están atacando from China. desde China. And he told her, Y él le dijo, Mom, mamá, it's not true. no es verdad, Relax. relájate, You're just imagining. nomás te estás imaginando cosas. I said, so Entonces le dije, ¿y? your mom believed it was true, Tu mamá creía que era verdad, but it wasn't healthy for her to think like that. pero no era saludable para que ella pensara de esa manera. And you corrected her Y tú la corregiste, and insisted le insististe that she was wrong. que ella estaba mal. Why? ¿Por qué? For her good. Para su propio bien. I said, that's the reason we preach the gospel. Le dije, es la razón por la cual predicamos el evangelio. We're not trying to convince somebody we're right. No estamos tratando de convencer a nadie de que estamos bien. Okay? We found truth, Es que encontramos la verdad and that truth means y esa verdad significa that if you reject the gospel, que si tú rechazas el evangelio, then there are eternal consequences. entonces hay consecuencias eternas. And because we love people, Entonces, porque amamos a la gente, we tell them le decimos and we warn them y les Advertimos. advertimos and we try and convince y them tratamos de convencerlos in any way de possible toda manera posible to not believe things like this, que no crean en cosas como estas, that there are gods that are made with your hands. que hay dioses que están hechas de manos. And if you trust in those Y gods, si tú confías en esos dioses, your life will be so much better. tu vida sería mucho más mejor. These are the lies of the enemy Estas son las mentiras del enemigo that destroy families, que destruye familias, destroy lives, destruye vidas and they've been doing it for thousands y of lo years. están haciendo y lo han hecho por más de 1000 años, Thousands of years. miles de años. So Entonces, now Paul is going to have some help later, Pablo va a tener ayuda más adelante and he's going to use this line. y va a usar esta línea. Okay. But when the people heard this Pero cuando la gente escuchó esto from this guy, de esta persona, cuando oyeron esto, siguieron de ira y comenzaron a gritar, grandes dianas de los efesios. See, the people, sabes, la gente they assumed asumía that this was going to be an attack on their God, que esto era un ataque al Dios de ellos, not their idols, no sus ídolos, but on their God. pero a su Dios. Okay? So they begin to yell out. Entonces empezaron a tener una gritadera. Okay, let's read the next two verses. La Leamos ciudad se llenó de confusión y algunos se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco. los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. Interesante. His friends didn't let him. Sus amigos no lo dejaron. So what can we learn from this? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? See, sometimes it's better ¿Ves? Muchas veces es mejor to let other people defend you. dejar que otras gentes te defiendan. If Paul would have defended himself here, Si Pablo hubiese defendidose solo, it would have ended like every other time Paul defended himself. hubiera terminado como todas las otras veces que Pablo trató de defenderse. He would end up in jail, Acabaría en la cárcel, beaten, golpeado, something. algo. But it probably wouldn't have gone as good. Pero probablemente nunca no hubiera sido algo mejor. So Jesus said, Sabes, Jesucristo dijo, if you speak good about yourself, si tú hablas bien de ti mismo, it might be true, a lo mejor es verdad, but it doesn't have much force. pero no tiene mucha fuerza.
But when somebody else speaks good about you, Pero cuando alguien más habla de ti bien, that means a lot. eso significa mucho. I know from marketing and business, Yo sé por en el negocio de mercadotecnia, mercadotecnia, referrals are the best advertising. las referencias es el mejor Mercadotecnia. mercado. Mercadotecnia. Pues es Mercadotecnia. comerciales. Pues. Sí, pero mercadotecnia is advertising. Okay. Word of mouth, La palabra de boca a boca, person to person. persona a persona. It's the best type of advertising. Es el mejor tipo de comercio. No. Mercadotecnia. That's business is commercial. It's a big type of business. It's different. Sí, es like comercios y todos los comercios en la televisión. Es mercadotecnia, it's advertising. So, in this case, En este caso, Paul, Pablo, it seems he had sponsors, parece que él tenía patrocinios, patrocinadores for all of his work. para todo su trabajo. In the school of Tyrannus, En la escuela de Tyrannus, Tiranios, where he was in Ephesus. donde estaba en Efeso. We read that last week. Lo leímos la semana pasada. He spent 16 months in Ephesus Pasó 16 meses en Éfeso teaching in a school enseñando en una escuela with other philosophers con otros filósofos, and other rabbis, otros rabís, also other teachers. otros maestros. Paul had classes. Pablo tenía clases, It's the first seminary. el primer seminario. Okay. So, Entonces, and it seems like he had sponsors there. parece que ahí tenía patrocinadores. And we'll see why in a second. Vamos a ver por qué en un segundo aquí. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repentinamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabían por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. 2 hours. 2 horas. Reminds me of Unison. Me recuerda de Unison. Fuera, fuera. Lo huelga contra nosotros, ¿verdad? Fuera, fuera. It was almost an hour we were there, huh? Arguing with them. Argumento con ellos por casi 1 hora. So, Entonces, see, Alexander, sabes, Alexander, that they were mentioned, Alejandro, Alejandro, he was a representative of the Jews. era un representante de los judíos. So it seems like the Jews Parecía que los judíos were trying to distance themselves from Paul. se estaban tratando de distanciar de Pablo. He was going to explain Él les iba a explicar why the synagogue, por qué la sinagoga, who had told Paul to get out, que le habían dicho a Pablo que se fuera, que se saliera, they were going to explain le iban a explicar. why they're not with Paul. Ellos no estaban con Pablo. Or the other possibility O otra posibilidad, is he was going to try and defend monotheism, ya iba a tratar de defender a monotheismo. monoteísmo. Okay, O sea, one God, un singular God. Because the Greeks believed in many gods. Porque los griegos creían en muchos dioses. But more than likely, he was trying to separate himself. Pero lo más probable es que ellos estaban tratando de separar de él. Okay. But as soon as they saw he was a Jew, Pero en cuanto se dieron cuenta que él era judío, they said, we don't want to hear from this guy either. no queremos escuchar de esta persona tampoco. We know he believes in one God. Sabemos que él cree en un solo Dios, They don't believe in idols either. tampoco cree en ídolos. So we don't want to hear from this guy. Entonces no queremos escucharlo a él. And they started getting really, really crazy. Entonces empezaron a ponerse mucho, muy locos. 2 horas. 2 horas. That's like a football game. Es un juego de fútbol.
Gritando otra vez, grandes Diana de Efesios, grandes Diana de Efesios, grandes Diana de Efesios. But I'll be honest, Quiero ser honesto. I believe in God. Yo creo en Dios. I love to worship God. Me encanta glorificar al Señor. I could yell for 2 hours. Yo puedo gritar por 2 horas. Great is the God of Israel. Grande es el Dios de Israel. If somebody were attacking him, Si alguien lo estuviese atacando, I would scream with all my heart yo gritaría con todo mi ser. for 2 hours easy Por 2 horas fácil. until my voice was gone. Hasta que mi voz se fuera. So this isn't an exaggeration. Entonces, esto no es una exageración. What this means Lo que eso is significa they really believed this stuff. es que en realidad creían eso. These were sincere believers in Diana Estos eran creyentes sinceros en Diana, la diosa of Ephesus. de Éfeso. Okay, so, Entonces, but now pero ahora we're going to meet the next guy in the show. vamos a conocer la siguiente persona en el programa este. Okay. Yeah, léelo. Entonces el secretario que presidía las asambleas populares, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Efeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Hasta aquí por un momento. Okay. Notice what he says. Se fijan lo que dice. Brilliant defense. Defensa brillante. What he says Lo que dice, is the accusation from Paul dice que la acusación de Pablo is that Paul was teaching es de que Pablo estaba enseñando that the idols made with que hands los ídolos hechos a mano were not really gods. no eran en realidad dioses. So this guy says, Entonces este hombre dice, in defense of Paul, en defensa a Pablo, we're going to see that in a minute, vamos a verlo aquí en un momento, he was a friend of Paul's, era un amigo de Pablo or he was a friend of Paul's friends. o era un amigo de los amigos de Pablo, Because he says, porque dice, the accusation against Paul todas las acusaciones en contra de Pablo has nothing to do with Diana. no tienen nada que ver con Diana, Because we all know porque todos sabemos, nobody made that statue. nadie hizo esa estatua, It fell from heaven. cayó del cielo. That was the legend. Esa era la leyenda supuesta. So it put them in a dilemma. Entonces lo ponemos en un dilema y If they said, si ellos decían, no, that does apply. no, en realidad eso sí le aplica. Oh, so Diana didn't fall from heaven? Oh, entonces Diana nunca fue hecha a mano, cayó del cielo. She was made by hands? Ella fue hecha por manos. That's what you're saying? ¿Es lo que estás diciendo? But if they said, Pero si ellos decían, that's right, she fell from heaven. es correcto, ella cayó del cielo. Well, then what Paul says had nothing to do with her. Entonces lo que Pablo estaba argumentando o Pablo estaba diciendo no tenía nada que ver con ella. He's talking about idols made with Él hands. estaba hablando de ídolos hechos a mano. They were trapped. Ellos estaban atrapados. Brilliant defense. Defensa brillante. Síguelo. Es que estos. Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están en él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules, gobernadores provinciales dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podemos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. So this guy, Entonces, esta persona, he knew details about it the crowd didn't know. sabía detalles que la gente no sabía. Remember it said, Recuerdan, decía, most of the people in the crowd la mayor parte de la gente
in the crowd. en la gente. La La bola. La bola. La bola. La bola. La bola de años. They didn't even know why they were there. Ellos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. They just knew it was something about Diana Ellos nomás sabían que era algo sobre Diana or Artemis. o Artemis. That's the other name for Diana, by the Es way. el otro nombre de Diana, la diosa. Artemis, okay? Artemisa. Artemisa. Okay. So, but this guy, Entonces, esta persona he knew who brought the accusation, sabía quién había traído las acusaciones. the person that started the whole thing. La persona que había empezado todo esto. He even knew his friends. Hasta conocía a los amigos. He knew all of the accusations made. Sabía de todas las acusaciones que se habían hecho. And we have to remember, Debemos de recordar, Ephesus was a free colony. Efesios era una colonia libre. It was a Roman colony. Era una colonia romana. You didn't have to pay taxes. No tenías que pagar impuestos. You had a lot of freedom there. Tenías mucha libertad ahí. But if they caused a riot without reason, Pero si ellos causaban un timón, ¿cómo se dice? a riot, Una rayeta, they como cuando en la Alboroto. prisión. alboroto, Un alboroto, right there, alboroto, alboroto. Okay, so if they caused this Si causaban esto without a good reason, sin una razón buena, a legal reason, una razón legal, they were rebelling against the laws of Rome. estaban rebelándose en contra de las leyes de Roma And they would lose their status as a free colony y perderían el estatus como una colonia libre or a Roman colony. o una colonia romana. Colonies that were Roman colonies or cities that were Roman colonies, Ciudades que eran colonias romanas, they were free ellos eran libres depending on how Rome felt. dependiendo a cómo Roma lo veía, cómo se sentía sobre If ellos. Rome wanted money, Si Roma quería dinero, they just took away the status ellos nomás les quitaban el estatus and everybody had to pay taxes y todos tenían que pagar impuestos until they had the money they wanted. hasta que tuvieran el dinero que ellos necesitaban. It was arbitrary. Era arbitrario. Whatever they wanted to do, they could. Cualquier cosa que ellos querían hacer, lo hacían. So if they heard about a problem like this, Entonces, si escuchaban de un problema como este, they would lose their status. perderían su estatus. So that's the argument here. Entonces, este es el argumento. You guys are worried about losing money ¿Ustedes están preocupados por perder dinero? because of not being able to sell idols? Porque no estaban siendo capaces de vender ídolos. You're going to lose a lot more if Rome hears about this. Iban a perder mucho más si Roma había escuchado de esto. Taxes were approximately 70%. Los impuestos eran como el 70%. So imagine that. We thought 17% was bad, ¿no? Pensamos 17 es más. O 18 ahorita. ¿Cuántos? Los impuestos aquí en México. 17, 19, algo, se sube cada año, ¿sí? So, like I said before, Como les había dicho antes, if Paul had defended himself, si Pablo se hubiera defendido solo, it probably wouldn't have ended like this. probablemente no hubiera terminado así. So, so he uses this argument that I mentioned earlier, Entonces usa el argumento que les mencioné primeramente and it worked perfectly. y trabajó perfectamente. Okay? We need to let people defend us Debemos de dejar que la gente nos defienda instead of always having to defend ourselves. en vez de estarnos defendiendo nosotros mismos. But here's where I want to talk about something, Pero aquí es donde yo quiero hablarles de algo. and here's the first application we're going to get to. Y esta es la primera aplicación que vamos a hablar de. The first lesson is La primera lección es, God defends his servants. Dios defiende a sus siervos. Escuchen, Sometimes it's supernatural, muchas veces es supernatural, other times it's people defending you, otras veces es la gente que te defiende. and other times, Y otras veces, like we've seen with Paul, como lo hemos visto con Pablo, you can defend yourself, sí te puedes defender tú mismo,
if it's the right time and a place. si es el tiempo apropiado y el lugar. Apropiado. Okay. If that's true, Si esto es verdad, there are different ways to be defended. hay diferentes maneras de ser defendido. All through the book of Acts, En todo el libro de los Hechos, we've seen Paul hemos visto a Pablo defended in many different ways defendido en muchas maneras. because Paul was focused on the work. Porque Pablo estaba enfocado en la obra. Everything else is a distraction. Todo lo demás era una distracción. If God is your defender, Si Dios es tu defensor, then there's no opposition. entonces no hay oposición. That's the reality. Esa es la realidad. God speaks, Dios habla, like we were just singing, como acabamos de estar cantando, at the mention of the name King of Majesty. al mencionar su nombre, Rey de Majestad. When you're speaking with his authority, Cuando tú estás hablando con la autoridad de Él, if he tells you to say si something, Él te dice que digas algo, say it. dilo. Amen. In his word, En su palabra if there is a promise hay una that promesa applies to your que situation aplica a tu situación directly, directamente. then you can claim that. Entonces tú puedes proclamar, puedes clamarla. You can do, reclamarla. see, you can do that. Reclamarla. Sí, reclamarla. It is your promise. Esa es tu promesa. I like the meme that says, Me gusta el significado que es meme. el meme. It has a guy saying, Lord, speak to me. Dice, Señor, háblame. And there's a hand down from heaven with the Bible. Y está una mano con una Biblia así le dice. There you go. Amén, sí es cierto. There you go, right there. I already did. Yo ya lo hice. I spoke to you for thousands of years. Te he hablado por miles de años. But here's where I want to get to the second point. Pero aquí es donde llego a mi segundo punto. Who can you defend? ¿A qué puedes defender tú? As a church, Como iglesia, many times muchas veces we're like the kid in the joke at the beginning. somos como el niño que Sí, es un chiste en el el principio. chiste que contó cuando empezó el servicio. I told you we were going to get back Les dije que íbamos a volver a la este comedia. punto. Okay. To this point. A este punto. We have two options Tenemos dos opciones when we want to talk about somebody. cuando queremos hablar de alguien. We can talk good about them, Podemos hablar bien de ellos or we can talk bad about o them. podemos hablar mal de ellos. When we hear gossip, Cuando escuchamos del chisme, we have two options. tenemos dos opciones. We can agree and talk negative, Podemos estar de acuerdo y hablar negativamente or we can speak good about the o person. podemos hablar bien de la persona. We need to be doing this more as a church. Necesitamos hacer esto más seguido como iglesia. When you hear somebody criticize somebody else, Cuando tú escuchas a alguien estar criticando a otra persona, why not say a couple things good about the person? ¿por qué no decir unas cuantas cosas buenas de la persona? It's a really quick way to end gossip. Es una forma muy rápida de terminar con el chisme, Without telling the person, sin decirle a la persona, that's gossip, that's not "Ese good. chisme, eso no es bueno. Why not just defend the person? ¿Por qué no defiendes a la persona? Nobody's going to say you're wrong for doing that. Nadie va a decir que estás mal por hacer eso. Defend the person. Defiende a la persona. Think of something good. Piensa de algo bueno de esa persona. It might be hard. A lo mejor es duro, como yo. Difícil. Difícil para encontrar algo bueno. But use your brains. Pero usa tu mente. We're very creative with our criticism. Somos bien creativos con nuestros Criticismos. We should be creative Debemos ser creativos with our edifying comments. como con nuestros comentarios edificativos. Find something good to say. Encuentra algo bueno de decir. Let's create a different environment in Hay this que crear church. un diferente Ambiente. ambiente In this church. en esta iglesia. Can we all agree to that?
Cuando todos estamos de acuerdo en esto and everybody at home, y todos en casa you guys are in agreement with this? estén de acuerdo con If you're nosotros. not, send me a letter, okay? Si no, mándenme una carta. Okay. Mándenle a él, a mí no. Un mensaje, algo, a mí. Okay, if you don't agree with this, but let's do this. Pero hay que hacer esto. If you need to say something negative about somebody, Si tú necesitas decir algo negativo de una persona, even if it's necessary, aunque sea necesario, because I'll tell you, if somebody were to ask me, porque si te dijera, alguien me preguntara, do you trust this person? ¿tú confías en esta persona? Well, that depends on the person. Depende de la persona. I'm not going to lie and say yes No voy a mentir y voy a decir sí, nomás para decirte que sí, just because I want to say something positive. no es para decir algo positivo. But what I can do, Pero lo que sí puedo hacer, I can say, puedo decir, to be honest, para ser honesto, I wouldn't trust them, no los confiaría, but I like this and this about them. pero me gusta de él esto y esto es otra cosa. These are two good qualities they Estas have. son dos buenas cualidades que ellos tienen. Okay. I'm going to make a habit Yo voy a hacer un hábito of every time I have to say one thing negative, de que si yo tengo que decir una cosa negativa, I'm going to say two things positive. voy a decir dos cosas positivas. Yes. Okay. And if any of you criticize somebody with me, Y si alguno de ustedes critica a alguien conmigo, I'm going to remind you of a couple positive things te about voy the a, te voy a decir que recuerdes dos cosas positivas de la persona. person. Okay. ¿Está bien? ¿Estamos en acuerdo? ¿Está bien? So, Entonces, yeah, let's finish with this section. We have time. Tenemos tiempo. Tengo 15 minutos. ¿Sí? ya, Hay tiempo para hacer. Ok, vamos a seguir. Chapter 20, believe it or not. capítulo 20. Creo, no. Capítulo 20. Solo 8 más capítulos. Puede terminar en 2 años. ¿No? So, alguien léelo. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiendo tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater, Medea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo de Asia, provincia occidental de Asia Menor, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos, después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y ahí nos quedamos 7 días. I know it's a lot of cities, okay? Yo sé que son muchas ciudades. Okay, so he was over in Ephesus, down here on the bottom right. Entonces estaba en Efesios, aquí You a can tu lado turn derecho around so abajo. you can see it. It'll be easy. Okay, on the bottom right. En la parte derecha, en la parte de abajo, hay un dice Efeso. He was going to go to Greece, Iba a ir a Grecia, which is Corinth, que es Corintio. and then he was going to go to Macedonia, Entonces iba a ir a Macedonia. and then come back through to Syria, Iba a meterse por medio de which Siria, is to the bottom right outside of the map. donde está más abajo a tu derecha, fuera de este mapa. That's where he went. Es a donde él fue. He was going to go across the ocean, Iba a cruzar el océano, but pero there was a problem. había un problema. There was a threat against him Había una amenaza contra él by the Jews. por medio de los judíos. So instead of going on a boat, En vez de irse en un barco, Paul had had his share of boats. él había tenido su... Tiene suficiente callos en la barco. sí. Los barcos. If you're on a boat, you're stuck. Y si estás en un barco y estás atascado, There's nowhere to run. no hay un lugar, no te puedes escapar. If they got somebody in the boat that was an assassin, Si tenían en un barco a alguien que era un asesino, Paul was dead. Pablo estaba muerto. So Paul said, Entonces Pablo dijo, let me stay on the land. déjame mantenerme sobre tierra, It's a lot safer. es más seguro. So he followed this route
Entonces siguió esta ruta, the green, la que está en verde, all the way around todo alrededor ahí, until Philippi. hasta que va a Filipos. Okay. And that's where this section ends. Entonces es aquí donde termina esta sección. But Pero I want to go back to this. quiero devolverme a esto. Notice what it said. Fíjense en lo que dice. Berea, Berea, Thessalonians, Tesalónica, Derbe, and Ephesios, Asia Minor. Derbe y Ephesios, Asia Minor. Asia Menor. Okay. Different cities that Paul did ministry at. Diferentes ciudades donde Pablo hizo ministerio. What did he do? ¿Qué es lo que hizo? He brought these young disciples with him. Él trajo a estos discípulos jóvenes con él. He was training them Los estaba entrenando to do the work of ministry. de hacer el trabajo de ministerio. He had different people from every city, Tenía gente diferente de todas las ciudades. and he took them with him Que los traía con él so they could see the work he was doing. para que vieran el trabajo que él estaba haciendo. Now, the reason that he did this, La razón por la cual hizo esto, 2 Timothy segunda de Timoteo, chapter 3. capítulo 3. Somebody read this. Alguien lea esto. Pero tú has hallado mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, qué persecuciones sufrí, y de todas ellas. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persististe en cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo que de quienes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Okay. Paul said, Pablo dijo, you lived with me. tú vives conmigo, You traveled with me. tú viajas conmigo, You did ministry with me. tú hiciste ministerio conmigo, You heard what I teach. tú escuchaste lo que enseñé, You heard how I corrected things. me escuchaste cuando corregí cosas, You saw my faith, tú viste mi fe, my persecutions, mis persecuciones, my perseverance. mi perseverancia, You saw this with your own eyes. tú lo viste con tus propios ojos. This is why we always should be mentoring somebody. Esto es la razón por la cual siempre debemos estar Mentoreando. mentoreando a alguien, Especially as leaders in the church. especialmente como líderes de la iglesia. Whatever you know, Todo lo que sepas, teach somebody else. enséñaselo a alguien más. Whatever you've learned, Todo lo que hayas aprendido, share with somebody else. compártelo con alguien más. What you practice, Lo que practicas, model for somebody sea else. un modelo para alguien más. Moms do this naturally with their kids, Las mamás hacen esto naturalmente con sus hijos. and dads when they're at home. Y los papás, pues, cuando llegan a casa, They get to be examples. ellos pueden ser ejemplos. But in the church, Pero en la iglesia, we're a family somos una familia with many fathers and uncles and aunts. con muchos padres, tías y tíos. Okay, sobrinos y sobrinas. We're a big family. Somos una familia grande. We need to be sharing what we're learning Necesitamos estar compartiendo lo que aprendamos with other people in the family. con otras personas en la familia. I love a family I know Yo amo a una familia que conozco who they're having difficult times financially, que están teniendo tiempos difíciles financieramente. and the rest of the family said, Y el resto de la familia dijo, don't worry, no se preocupen, we'll help you till things get better. le vamos a ayudar hasta que las cosas mejoren. With rent, Con renta, car payments, con pagos del carro, whatever you need, todo lo que necesites. we're family. Somos familia. We're here for you. Estamos aquí para ti. That's the kind of community I love about Mexico. Es el tipo de la comunión que él ama de México. You don't see it much in the United En States. Estados Unidos no ves mucho de eso. No, you don't.
No, you can borrow from dad. That's about it. Pues que tu papá te preste, hasta ahí nomás llegó. That's about it. They're not close like No Mexico. están tan unidos como en México. I love that about this country. Yo amo eso de este país, But we need to learn to do that as a church, pero necesitamos aprender a ser así como iglesia, not just with finances. no nomás con I'm financiera. talking about spiritual riches. Estamos hablando de riquezas espirituales. These are the things we need in life. Estas son las cosas que necesitamos en la vida. I had a friend the other day Tengo un amigo el otro día, that called me up at 10 o'clock at night me habló a las 10 de la noche, and said, hey, me dijo, hey, I got good news. tengo buenas nuevas, I have $1 million coming. tengo $1,000,000 que me vienen. And I said, good. Me dijo, qué bueno, But today, pero hoy nothing's changed. nada ha cambiado. You still have rent due tomorrow. Todavía se vence la renta mañana, You still have payments to make. todavía tiene pagos que hacer, You don't have $1 million yet. todavía no traes el $1,000,000. That might never come. A lo mejor nunca viene, So don't even imagine it. ni siquiera te lo imagines. If it comes, it comes. Si viene, viene, But that does not change who you are. pero eso no es lo que te cambia de quién eres. Stay focused on the job, Mantente enfocado en la obra, the ministry, en el ministerio, whatever God has for you. lo que Dios tiene para ti. Focus on that. Enfócate. If it comes, Si viene, then you ask God, tú le preguntas a what do I Dios, do with it? ¿qué hago con él? It was a gift. Es un regalo. Ask him, what do you want to do with it? Pregúntale qué quiere que hagas con él. And then whatever he tells you, Y lo que te diga, do it. hazlo. That's it. Es todo. Some people have money, some people don't. Hay gente que tiene dinero y hay gente que sí tiene. Some people have houses, some people don't. Mucha gente tiene casas y hay gente que no tiene. Some people have cars, some people don't. Carros, igual. Jobs, same. Sí mismo el trabajo. What's important Lo que es importante is who you are es quién eres in the sight of God, en la presencia de Dios. in su vista, in his view. That's all that matters. Es todo lo que importa. And that's what spiritual riches give you. Y esto es lo que las riquezas espirituales te dan. When you grow in the spiritual riches of Christ, Cuando tú creces en las riquezas espirituales de Cristo, you have more of an impact in God's tienes kingdom. mucho más impacto en el Reino de Dios. reino de Dios. With a house, without a house, doesn't Casa matter. o sin casa, no importa. If you have a beautiful house, Tienes una casa muy bonita. well, then minister to people with beautiful houses. Entonces dale ministra a gente con bonitas casas. If you don't have a house, Si no tienes casa, then minister to people who don't have a house. ministrale a gente que no tiene casas. If you're poor Si eres pobre and God tells you, go talk to a rich person y Dios te dice, habla a una persona con dinero and preach the gospel, y predica el evangelio, do it hazlo. because you're richer than they are. Porque tú eres más rico que ellos. And if you do it, Y si lo haces, you have even greater riches. tendrás riquezas mucho más grandes. That has to be our focus. Eso tiene que ser nuestro enfoque. Paul was investing his life. Pablo estaba invirtiendo en su vida. He was investing his life in others, Estaba invirtiendo su vida en other people. otras gentes. Paul didn't have money. Pablo no tenía dinero, He had friends with money. tenía amigos con dinero. Sometimes he got it, sometimes he A didn't. veces lo traía, a veces no. He wrote scripture regardless. Él que escribía escritura, No importa. le importaba. Whatever his situation was. In Corinth, En Corintio, with a lot of financial support, con mucho apoyo financiero, he wrote 3 books. escribió 3 libros. In the prison, En prisión, when he had nothing, cuando no tenía nada, he wrote 5 books. escribió 5 libros. He had more time. Tenía más tiempo. So Entonces, Paul had been recruiting missionaries. Pablo estaba reclutando misioneros From every place he went to. de todos los lugares donde él llegaba. So Entonces,
Pare. Pare. Yeah. 4 minutes. Yeah, I'll get to this last point. To understand Paul's situation, Para entender la situación de Pablo, I don't think we realize yo creo que no realizamos what it's like to live in a world cómo es vivir en un mundo where teachers are rare. donde maestros son raros, They're not common, no no son son común. comunes. Okay. Knowledge Conocimiento is learned through a lot of sacrifice. es conocido por medio de mucho sacrificio. And in the next story, Y en la siguiente historia, Paul was teaching Pablo estaba enseñando all night long. toda la noche. I don't have the verse up because I didn't think I was going to get this far, but No tengo eso, pero yo pensé que no iba a llegar a este punto. you can read it at home, 7 to 13. Puedes leer en tu casa del 7 al 13. Okay. Paul was teaching Pablo estaba enseñando all night long, toda la noche and there was a boy listening, y estaba un jovencito escuchando and he was sitting by a window, y estaba sentado en la orilla de la ventana and he fell asleep, y se quedó dormido and he fell out y se cayó and died. y murió. Paul went down, Pablo bajó, said, "Don't worry, he's still alive," no se preocupen, él todavía está vivo, and he resurrected him, y lo resucitó and he went back up, y se fue otra vez para arriba and he finished his teaching. y acabó con su enseñanza. So don't ever complain that I teach too long, okay? Entonces nunca vayan a quejarse de que enseño por mucho tiempo, ¿eh? Okay. Pues va a morir alguien. Back in, if you guys fall asleep, that's fine. Si se duermen está bien, ¿eh? Just like Paul, Así como Pablo. I'll wake you up. Te voy a despertar. If you're distracted, Si estás distraído, I'll make you pay attention. te voy a hacer que pongas atención. We don't understand. No entendemos. We are spoiled. Estamos tan Chipilones. Chipilones. Sí, cierto. We have access to sermons, teachings, literature, tenemos acceso a sermones, enseñanzas, literatura, like no time in history. como no, en ningún tiempo en la historia. You can read books in another language Puedes leer libros de otra lengua and just put it in Google Translate y le pones en el Google a traductor, and read it in Spanish. si es verdad, si leerlo en español. We have access to so much information, Tenemos acceso a tanta información, but because of that, pero por la causa de esto, we're spoiled. estamos echados a perder. Somos chipilones. Okay. Back in these days, En estos años atrás, they stayed up all night to hear a good teacher. se quedaban toda la noche despiertos para escuchar a In un China buen- right now, En China ahorita mismo, especially right now, especialmente ahorita, there's a mismo, lot of persecution against the church. hay mucha persecución en contra de la iglesia. They travel miles for days and weeks Ellos viajan por miles, por días y semanas to go to one conference para ir a una sola conferencia where they can hear a teacher for one day, para escucharle a un maestro por un día. and they risk their life to do Y it, arriesgan su vida para hacer esto. and they do it with joy. Y lo hacen con gozo. And we don't have time Y no tenemos tiempo to listen to a good teaching. para escuchar una buena enseñanza. Now, I'm not sure if it's just because we're spoiled. Ahora, yo no sé si es porque estamos mal acostumbrados. Son chipelones. Él no quiere conversar. Sí, sí, es good. Tiene la misma cosa, pero yo prefiero la más fuerte, chipelones. Or I don't know if it's because we don't teach like Paul taught. O será porque a lo mejor no sé, no enseñamos como Pablo enseñaba. But I think it's a challenge for teachers. Pero yo pienso que es Desafío. un desafío a los maestros To teach better. de enseñar mejor, Where people want to listen. donde la gente quiera escuchar. If somebody's not paying attention to my teaching, Si alguien no le está poniendo atención a mi enseñanza, I'm the first fault. yo soy el primer culpable. When I was teaching at the university, Cuando yo enseñaba en la universidad,
They pay me good money me pagaban buen dinero to keep their attention, para mantenerlos atentos, talk about something that's interesting, de hablarles algo que era interesante and make it relevant to their life. y hacerlo relevante a sus vidas, To be excited about what I'm de teaching. estar emocionados de la enseñanza, Okay? Because that is contagious. porque eso es contagioso. I am excited about the Bible. Yo estoy Emotional. emocionado por la Biblia. I love to teach Me encanta enseñar, because I love to study porque me encanta estudiar, and I love to learn y me encanta aprender, and I love to share what I learned with you y guys. me encanta compartir con ustedes lo que yo aprendo. Right now I'm teaching 5 days a week. Ahorita estoy enseñando 5 días a la semana. Every day I wake up Toda la mañana me levanto. and I have to schedule out my time Tengo que poner en agendar todo mi tiempo to find a chunk of time para encontrar un tiempo where I can study for the night. para yo estudiar en la noche. And it's a different theme every night. Y todos los tiempos es un diferente esquema. And I would not trade that life for Y anything. no cambiaría ese tipo de vida por nada. I love doing what I do. Amo lo que estoy haciendo. And I hope that's obvious. Y espero que sea eso obvio. Okay? But Pero we can all do the same thing. todos podemos hacer lo mismo. We need to ask ourselves a question. Necesitamos hacernos una pregunta a nosotros mismos. Am I passionate about learning about God? ¿Tengo esa pasión para aprender sobre Dios? Am I as passionate about learning about God ¿Estoy tan apasionado como para aprender de Dios as I was with my wife when we were just girlfriend? como cuando boyfriend, era girlfriend? con mi esposa cuando éramos novio y novia? Am I as passionate about the Bible Soy tan apasionado también de la Biblia as growing my business? como estaba apasionado para que mi negocio creciera. About going to school and advancing my career? Cuando iba a la escuela para avanzar en mi carrera. Más fuerte por el micrófono. So Entonces, that's a question we all need to ask es una ourselves. pregunta que nos debemos de hacer todos. Because if the answer is no, Porque si la respuesta es no, then it's not my fault, okay? entonces no es mi culpa. Okay. I'm excited about teaching. Yo estoy emocionado de las enseñanzas And I hope you're excited about learning. y espero que ustedes estén emocionados por aprender. Because whatever you learn, Porque todo lo que aprendas, you can teach tú puedes enseñar. your friends, Tus amigos, your family. tu familia. Find somebody Si encuentras a alguien who knows less about God than you do que sabe menos de Dios que tú and tell them what you know. y dile lo que tú sabes. And as you learn more, Y entre más aprendes, keep telling them. sigue diciéndoles, sigue enseñándoles. So if anybody here, Entonces, si alguien aquí, if you don't know God, si no conoces a Dios, you don't really know him personally, no lo conoces personalmente, man, keep coming. sigue viniendo. If you don't like it here, Si no te gusta aquí, find another place busca otro lugar where they're teaching the Bible donde estén enseñando la Biblia and learn about God. y aprendan de Dios. He gave you life. Él te dio vida. Every moment you exist, Cada momento de tu existencia it's because of his grace es por su gracia and his mercy. y su misericordia. I'll end with this. Y voy a terminar con esto. We exist by God's grace. Nosotros existimos por la gracia de Dios. Those were some another meme hoy. Yo encontró otro meme hoy. Dice, if God were to destroy Si Dios destruyera all of the evil, todo lo que es del diablo, all of that is evil. todo lo que sea malo, diabólico, No diabólico, just bad. Okay, Malo. solo malo. Okay, we're not exaggerating. Say evil. Yeah, evil, but it doesn't. All that is bad. If God were to destroy that in one night, si Dios destruyera todo eso en una noche, how many of us would wake up in the morning? ¿cuántos de ustedes, How many of us? cuántos de nosotros despertaríamos en la mañana? That's a reality. Esa es la realidad. We exist by his mercy. Existimos por su misericordia. A God who can love a person like that Un Dios que pueda amar a una persona así, so much
tanto that he sacrificed his own life que sacrificó su propia vida to give you life para darte a ti vida, so that you could know him para que tú lo conozcas and have a relationship with him. y tengas una relación con él. A God like that, Un Dios como este, you should know. tú deberías de saber, You should learn about him deberías de aprender de él and understand who he is. y entender quién es él. Because if you do that, Porque si tú haces esto, it will change your life. va a cambiar tu vida. Guaranteed. Garantiza. And I have probably 6 trillion witnesses, Probablemente hay más de 6 trillones de testigos, testigos in the history of humanity en la historia de la humanidad that can testify to that truth. de que pueden testificar a esta verdad. Let's pray. Oremos. Father, Padre, thank you for your lessons in your word gracias por tus lecciones y tu palabra that help us to understand que nos ayudan a entender that you defend your servants que tú defiendes a tus siervos and that we should defend others y que nosotros debemos defender a otros and that we should be investing in people y que deberíamos estar invirtiendo en la gente because that is the most important thing to you. porque esa es la cosa más importante para ti. Help us to remember these things this week. Señor, ayúdanos a recordar estas cosas esta semana. I pray this in Jesus' name. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Acabó. Dun, dun.